entonces nosotros estamos bien y estamos siguiendo el correcto camino. ¿Por qué? Porque me están guiando buenos espíritus. Sin embargo, si estos espíritus me están guiando a la discordia, me están guiando a sentirnos superiores, como platicábamos hace un rato, si nos llevan de orgullo, estos espíritus, mis hermanos, no nos quieren bien y hay que tener cuidado. ¿No? Y esto va para todos nosotros, incluyéndome a mí, mis hermanos. Tenemos que tener mucho cuidado en este aspecto, porque a veces tomamos acciones y nos llevan precisamente a eso en nuestros pensamientos y acciones, porque no solo se meten en nuestros pensamientos, sino nos llevan a actuar de una determinada manera, ¿verdad? Como bien decía, lo platicábamos antes de aquí la reunión, esos pensamientos destruyen familias, destruyen instituciones. ¿Y será, mis hermanos, que esos pensamientos van a conducirnos hacia el bien por el lado positivo? No, mis hermanos. Entonces, tenemos que estar como los espíritas alertas, como dijo Jesús, vigilantes, mansos como las palomas, pero prudentes como las serpientes. ¿Verdad? Eso es lo que tenemos que hacer, mis hermanos. Bueno, entonces la siguiente pregunta dice, pregunta 465, ¿con qué objeto nos impelen armar los espíritus imperfectos? Respuesta, para hacerlos sufrir como ellos. Pregunta, ¿por qué permite Dios que los espíritus necesiten armar? Respuesta, los espíritus imperfectos son instrumentos destinados a probar la fe y la constancia de los hombres de bien. Tú como espíritu debes progresar en la ciencia del infinito y por eso pasas por las pruebas del mal para llegar al bien. Nuestra misión es la de ponerte en el buen camino. Los espíritus inferiores te pueden ayudar en el mal cuando quieres el mal. ¿Ya, mis hermanos? Ahora, también como bien decía nuestro hermano, ¿por qué es que estamos sufriendo nosotros acá en este plano de tierra, mis hermanos? Porque es un planeta escuela. Y al ser un planeta escuela, aquí no vemos seres perfectos, no vemos espíritus perfectos, todos estamos en constante crecimiento. No hemos llegado a un nivel de un Francisco de Asís, de una Madre Teresa de Calcuta, nos falta mucho todavía por recorrer. Pero, entonces por eso es que se producen esas pruebas, esos pensamientos que estamos viendo acá, esa influencia es parte de esa escuela, de este planeta Tierra en el cual nosotros estamos viendo acá, porque son las pruebas que Dios está poniendo frente a nosotros para ver si estamos superando algún valor que estamos acreditando en nosotros, o alguna expiación que vamos a sufrir nosotros por algo que le hicimos a alguien más allá, ¿verdad? Entonces lo permite. Y hasta Jesús en su oración nos decía también, no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Porque Jesús, nuestro maestro, hasta en esa oración le puso tanto énfasis precisamente a no caer en tentación, porque la tentación nos las pone precisamente nuestros hermanos espirituales. Pero no podemos pensar nosotros que entonces, como la carne es débil, entonces yo me dejo llevar y me dejo guiar por los instintos, porque la carne es débil, no, mis hermanos. El que es débil es el espíritu, y es el que hay que fortalecer el espíritu, para no dejarnos influenciar precisamente de esas sugestiones del mal, y entonces lograr ir ganando esas pruebas, mis hermanos, porque día a día hay pruebas que tenemos que superar, mis hermanos. Y vemos ahí esa lucha que se da. Ustedes, mis hermanos, como espíritas, ¿creen ustedes que esto es posible? No. ¿Esta imagen? No, ¿verdad? Hay un pulso entre Jesús y el diablo. Bueno, aprovechando también, mis hermanos, levanten la mano, ¿quién de ustedes considera que existe el diablo? Con toda libertad. ¿No? Bueno, y ese poder de ese ser va a ser también así, va a estar en un pulso nuestro hermano Jesús de Nazaret. No, porque el bien jamás le va a ganar al bien, mis hermanos. Jamás le va a ganar el mal al bien. Eso sí, Dios lo permite. Con esta imagen, más que todo, trae tintes religiosos. Eso es lo que tenemos que tener mayor cuidado, porque recordemos ahora cómo estamos siendo bombardeados por el infierno y todo lo demás. Entonces, eso trae tintes religiosos. Ahí es donde tenemos que tener nosotros también el análisis cuando se están los hermanos espirituales, nos están iniciando. Por ejemplo, si hay una presentación de un medio, si nos está hablando de caridad, si nos está hablando de cosas religiosas, o nos está hablando de santos, tenemos que tener mayor cuidado los que estamos en esa sesión, rechazar de inmediato eso, porque eso no va, porque recordemos que aún Jesús se sentía bueno, que venga alguien y diga que San no sé qué, que San aquí. Entonces tenemos que analizar nosotros también con respecto a esta imagen.
¿Sí? Ahí nos está sugiriendo, no sugiriendo, sino está creando el deber que todo pensamiento debe ser estudiado. ¿Sí? Y otra cosa que es interesante, que no le da la potestad de distinguir a otros, sino a nosotros. ¿Sí? ¿No le da la potestad de? La potestad de distinguir si esto es bueno o malo, sino nos atañe a nosotros la responsabilidad. Ver estudiado y posterior, ver si en realidad a nosotros es la que nos toca distinguir si es correcto o es incorrecto. Estaban hablando del concepto de lo que si el diablo existe, como concepto sí, como realidad no. Esa es la diferencia. Como concepto sí, porque si lo buscamos en un diccionario tiene un concepto. Si a alguien le preguntamos tiene una idea, pero no como realidad. Como un concepto sí existe, como realidad no. Gracias. Muy bien, mis hermanos. Vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Bueno, dice pregunta número 467. ¿Podemos librarnos de la ofensa de los espíritus que solicitan el mal? Aquí vamos a llegar, mis hermanos, a un momento vamos a tratar de tenernos un poco más difícil. Respuesta de que sí, porque no se juegan más que a los que los solicitan por sus deseos o los atraen por sus pensamientos. ¿No? Muchas veces, mis hermanos, nosotros pedimos a Dios y pensamos también que en nuestra casa o en la casa de un amigo hay un espíritu que está atormentando a las personas que se encuentran ahí, ¿verdad? O a nosotros mismos. Y entonces decimos, bueno, yo quisiera tener algo mágico, algo poderoso, para poder librarme de esa influencia de los malos espíritus. Y nos dicen nuestros hermanos que se apegan a los que solicitan por sus deseos o lo traen por sus pensamientos. ¿Qué significa eso, mis hermanos? Que son atraídos por nosotros mismos. Sí, exacto, recordemos que somos lo que pensamos. Entonces, si nosotros no tenemos disciplina mental, espiritual, física, así va a ser. Cada quien va a buscar como alguien que no es de un ángel, ¿verdad? Entonces va a buscar a su nivel. Entonces cada quien vamos buscando al nivel. Y así van a llegar al nivel de nuestros pensamientos, así van a llegar esas influencias. Entonces nosotros también tenemos que irnos disciplinando en eso también, ¿verdad? Para poder ir atrayendo hermanos que nos van a dar una mejor orientación. Gracias, muchas gracias. En esa pregunta hay dos aspectos claves. Uno es, primero dice que sí se apegan. Estos seres espirituales se apegan, pero ¿qué es lo que sucede? A los que lo solicitan por sus deseos. Está la solicitud y está el deseo de que estén con nosotros. Y en el otro aspecto está, se atraen con los pensamientos. O sea, hay dos acciones ahí. Sí, Una es solicitar, ¿verdad? Y otra es se atraen con el deseo. ¿Sí? Se atraen con el pensamiento. Hay dos aspectos que son claves en esta respuesta. Gracias. Y precisamente así, aprovechando también la presentación de nuestro hermano Eli, ahorita voy a aprovechar esa participación. Así, mis hermanos, es como tenemos que seguir los espíritus. Así como lo está comentando nuestro hermano Eli. Palabra por palabra. Palabra por palabra, porque incluso comentamos que una coma cambia el sentido por completo de las palabras. Entonces, si nosotros queremos aprovechar y asimilar lo más posible de esas preguntas y esas respuestas que nos están dando los hermanos espirituales con respecto a algunos temas, tenemos que hacerlo así. Irlo palabra por palabra, renglón por renglón, y ir asimilando y tratando de aprender hacia nosotros ese conocimiento que está ahí, porque hay bastante conocimiento. Como bien decía él, solo con esa pregunta nos podríamos pasar una hora discutiendo y platicando acerca de esa pregunta, solo con esa pregunta, ¿verdad? Entonces, ¿por qué? Porque es como se va profundizando también a ello, ¿verdad? Entonces, así es como nosotros como espíritus tenemos que hacer. Leemos una vez el libro de los espíritus, ya tenemos una idea. La siguiente vez que lo leemos, ya lo vamos leyendo con más detenimiento, despacito, y vamos poniendo más énfasis. Y así las siguientes veces. Sí. Es muy importante este tema, pero tenemos que reconocer algo, de que muchas personas, muchos hermanos, por su debilidad de pensamientos, piensan que ellos son objeto de los espíritus, no ponen parte de su voluntad y dicen, es que yo si pudiera, sí, pero es que me dominan los espíritus.
me dominan. No, ellos no nos dominan. ¿Qué pasa? Cuando nosotros no estamos preparados para ello, nos dejamos sucumbir. Y ahí es donde empieza la obsesión, sugestión de que los espíritus están haciéndonos algún daño, nos están empujando a hacer cualquier cosa, pero es porque no tenemos esa capacidad de pensamientos. No podemos. Cuando hay debilidad, claro, los espíritus aprovechan esos momentos de debilidad nuestra para influirnos pensamientos negativos. Pero cuando nosotros, por eso debemos de saber cuál es una influencia positiva y cuál es una influencia negativa, para poder comparar y poder rechazar, no rechazar, sino que pedir a la ley espiritual que a ese hermano o a esos hermanos que quieren estar con nosotros infundiéndonos mal, que vean la luz, porque ellos se acercan con nosotros para ver nuestra capacidad. Si nosotros nos dejamos dominar, bueno, pero si no, ellos buscan ayuda, pero nosotros muchas veces no podemos ayudarlo. Es que yo no puedo, pero es ¿por qué? Porque no tenemos esa capacidad. Sí, no hay voluntad, claro. Yo diría de que ahí entraría la tercera ley de mediunidad, la sensibilidad. Si la sensibilidad, la tercera ley de mediunidad ya está trabajando en nosotros sentimos la capacidad de los espíritus y no nos vamos a equivocar. Ese es un gran autor de que los mediums hay que buscarlos como gusano de seda entre pajares. Mediums somos todos, pero ¿cuál es la preparación de cada quien? Ese es lo importante de ellos. Los espíritus yo diría que no son malos. Y ese es un buen punto, ¿cómo se Son llama? tocantes. Sí, con respecto al tema, yo pienso que la capacidad que tenemos nosotros para escuchar a nuestros protectores guías también, porque los protectores guías son espíritus de luz, y si hacemos oídos sordos a lo que ellos nos dicen, yo pienso que lo abandonan a uno. Entonces, si uno anda mal, sin hacerles caso a los protectores guías, imagínense que se le alejen a uno, pues uno queda mal. Entonces, viene la justificación de echarle la culpa al diablo, o Dios me está castigando, ya volvemos a lo religioso, era únicamente. Gracias, Neto. Y precisamente a eso, mis hermanos, vamos a llevar, ¿cómo se llama? A ese punto más adelante de eso, esperemos que nos dé tiempo. Miguelito. Es bien importante que nosotros tengamos claro que ningún espíritu, si nosotros no abrimos la puerta, si nosotros no lo permitimos, no puede hacer nada. Porque es un mito, lo que decía Odini, lo que él le explicaba, ¿verdad? De que como no tengo capacidad, entonces los espíritus me dominan. Entonces, ningún espíritu nos puede dominar si nosotros no lo permitimos. Eso es claro. Gracias, Miguelito. Eso nos lleva a la siguiente pregunta, mis hermanos. Dice 469. ¿Por qué medios se pueden neutralizar la influencia de los malos espíritus? La respuesta es: haciendo bien y poniendo toda vuestra confianza en Dios. Rechazar la influencia de los espíritus inferiores y destruirse el imperio que quieren tomar sobre vosotros. Evitar escuchar la sugestión de los espíritus que os suscitan malos pensamientos, que promueven discordias entre vosotros y que os excitan todas las malas pasiones. Desconfiar sobre todo de los que exaltan vuestro orgullo, porque os atacan por el lado débil. He aquí por qué nos hace decir Jesús en la oración dominical: Señor, no me dejes caer en la tentación, mas líbranos del mal. Miren, mis hermanos, todo lo que se hace dando esta respuesta aquí. Y a veces, mis hermanos, nosotros cuando llegan a las escuelas espirituales y nos dicen: miren, mis hermanos, si nosotros quisiéramos salir de esa obsesión que han padecido algunos familiares, y quisiéramos que nos den algunas fórmulas para poder librarnos de los malos espíritus. Y nosotros le decimos también, de acuerdo al conocimiento que hemos llegado, que la mejor manera de poder librarse de, como decía el momento Miguel también, de ese asedio de los malos espirituales, es a través de la evangelioterapia. Algunos quisieran tener, por ejemplo, le decimos, vamos a poner ejemplo con todo respeto a mis hermanos. Imaginemos acá en esta pared está en uno de estos cuartos y hay un gran crucifijo. ¿Creen ustedes que ese crucifijo va a proteger la casa?
hermanos, que lo que van a hacer nuestros hermanos espirituales al llegar ahí, hermano, al entrar, van a llegar a esa casa y van a ver, ah, qué hermoso. Definitivamente el autor se esforzó bastante para hacer, bueno, continúa en su recorrido. ¿Por qué, mis hermanos? Porque lo que va a alejar a los hermanos espirituales inferiores es nuestra conducta. Y ahí es donde muchos hermanos espirituales, incluso espíritas, no les gusta, mis hermanos, que estemos nosotros machacando esos aspectos de conducta. Nosotros hacemos mucho énfasis en que hay que estudiar el Evangelio según el Espiritismo en las escuelas, porque esos son directrices de moral que nos van a hacer a nosotros ayudarnos para que esas influencias de los buenos espíritus o espíritus imperfectos no nos llegue tan fuerte, mis hermanos. Pero lamentablemente dicen, no, eso ya es del pasado, eso ya está superado, ahora tenemos que leer otros libros, mucho más complejos, que están más actualizados, y ese evangelio que lo dejamos por lado. ¿Por qué? Y son incitados también por otros hermanos, que les conviene, que no estemos nosotros analizando, así como estamos haciendo nosotros ahorita, el evangelio se lo escribimos, palabra por palabra, oración por oración, para poder asimilar mejor una mejor forma de conducta, porque esa forma de conducta a nosotros nos va a proteger. Nos va a proteger, mis hermanos, de esas influencias de los espíritus inferiores. Es precisamente la acción y es la evangelioterapia, es hacer el bien. Hay que orar también, nos dice, hay que orar, hay que pedir, pero no solo basta estar pidiendo, Dios mío, ayúdame, Dios mío, líbrame de esas influencias y yo voy a seguir siendo una mala persona. Entonces, Dios escucha más al que está orando con sus acciones, ¿verdad? Con las actividades que está realizando, ¿verdad? Entonces, hay que tener eso muy en cuenta, mis hermanos. Sí, hermano, perdón la interrupción. Fíjense que ella habla no de la protección contra los malos espíritus, sino neutralizar, una palabra clara, ¿eh? ¿Cómo neutralizar? Y nos da tres aspectos fundamentales: haciendo bien, la confianza en Dios y rechazar. Son tres aspectos que debemos hacer. Haciendo bien, nuestra plena confianza en Dios y rechazar su influencia. ¿Por qué? Dice que ellos, ¿qué es lo que quieren tomar. O sea, no destruir su imperio. Que quieren tomar, ellos quieren. No están diciendo que lo tienen. Sí. Ellos quieren. No tienen ese imperio. Solamente para ver. Gracias, Señor. Muchas gracias. A ver, mis hermanos, se va enriqueciendo también ahí por todo lo que vamos viendo. Sí, hermano, en el armario, en algunos seminarios, en el devocionario, dice un consejo, pues, y es Jesús el que da ese consejo, dice, cuando vayas a actuar ante hombres de mala fe, llama, o simplemente pensar. Ese es el pensamiento de él para neutralizar eso. Muchas gracias, Señor. Muy bien, mis hermanos. Vamos a pasar a la siguiente, entonces. Ay, mis hermanos, seguimos al ritmo de potencia. Ahí, que no se nos toca muchas veces, ¿verdad, mis hermanos? Bueno, pregunta 471 dice: cuando experimentamos un sentimiento de angustia, de increíble ansiedad o de satisfacción interior sin causa conocida, depende únicamente de la expresión física. La respuesta: son casi siempre un efecto de las comunicaciones que inconscientemente tenéis con los espíritus o que habéis tenido con ellos durante el sueño. ¿Algún comentario, mis hermanos? ¿Sí? Bueno, vamos a pasar a la siguiente pregunta para ponerlo todo. Dice 472. Los espíritus que quieren excitarnos al mal lo hacen aprovechando las circunstancias en las que nos encontramos o pueden crear esas circunstancias. Bueno, que eso ya tal vez estaría para otro tópico más todavía. Esa respuesta es: se aprovechan de las circunstancias, pero con frecuencia las provocan, impulsándolos inconscientemente al objeto de codiciáis. Así sucede con todas las tentaciones. ¿Verdad? Y fíjense, mis hermanos, que esas son palabritas que poco a poco nos vamos a ir quitando, porque a muchos de los hermanos no les gusta, pero sin embargo, como platicábamos antes de la reunión, está en el libro de los espíritus, tentaciones. Entonces tenemos que utilizar esos términos también. Recordemos que también no todos somos responsables de la culpa de los espíritus, porque también nosotros somos responsables de nuestros actos. ¿Qué es lo que nos enseña? Porque si vamos a dar que solo los espíritus me están influenciando, solo ellos, como hacen con respecto a los hermanos religiosos, que solo es que fue el enemigo, es que es el diablo el que me puso esto y así está. Pero nosotros también somos responsables
pensamiento, ¿verdad? Entonces precisamente ahí vemos ahí como esa profecía, ¿verdad? Que nos inducen al bien y dicen al mal también, depende de nosotros. Nosotros al final de cuentas somos los responsables de esas actuaciones que se ven ahí. Ahora, dicen ahí mis hermanos que muchas veces son las entidades espirituales las que provocan las circunstancias para que se den ciertos acontecimientos. Fíjense mis hermanos espirituales que de repente, vamos a dar un ejemplo que ustedes ya deben conocer, pero supónganse que alguien necesita ayuda y necesita ir hacia la casa de un amigo que le va a dar el consejo adecuado para poder salir de la situación que se encuentra, ¿verdad? Pero una entidad sabe que si va con aquel amigo le va a abrir el entendimiento y no va a permitir que esas sugestiones de ese espíritu lo lleven hacia lo que llevar. Entonces este espíritu que se encuentra a la par mía va a ir también, como un equipo va a ir con otros allá a ese lugar y le va a propiciar el pensamiento de que se vaya por alguna actividad y no va a estar en ese lugar. Así es como actúa el entorno espiritual, mis hermanos. Y no van a llegar y vamos a querer llevar ahí y no van a lograrlo. No se va a poder suceder. ¿Cómo va a suceder? ¿No? La pregunta 472. Podemos tomar como ejemplo la 471. Porque en la 471 vemos que nosotros experimentamos esos sentimientos. Entonces las circunstancias están creadas y pueden ser aprovechadas. ¿Sí? Y la otra es que pueden crear las condiciones necesarias para que nosotros podamos caer en esa tentación, en esa posibilidad de equivocarnos. ¿Sí? Las dos situaciones se dan. Entonces la 471 nos da una idea de que si nosotros tenemos esos sentimientos y nos ponen alerta, porque hay que ver cuando hay angustia, cuando hay ansiedad o cuando hay una satisfacción interior. Entonces allá definitivamente hay dos aspectos que nos dicen. Uno son el efecto de las comunicaciones que nosotros conscientemente y por nuestra forma de ser tenemos con los hermanos espíritus. Y otra viene que durante el sueño, dependiendo de cuáles sean las circunstancias que anteceden a ir a nosotros al descanso físico, puede provocar esas comunicaciones y esas relaciones con espíritus convenientes o inconvenientes. Gracias. Y dice mis hermanos que también, platicando eso también es bien delicado porque muchas veces esas circunstancias de angustias que están siendo creadas no siempre son realidad. No siempre son realidad, ¿por qué? Porque en la mente nos están haciendo ver algunas veces, creando las circunstancias de que aquel hermano está actuando mal, aquella hermana está actuando mal, o está en peligro algún hermano o hermana, ¿verdad? Y tenemos esa como corazonada que se dice que tenemos que ir ahí, estamos angustiados porque necesitamos, porque algo está sucediendo a aquel hermano o aquella hermana, no. ¿Verdad? Y son probablemente muchas veces circunstancias que se han creado, como bien nos decían ahí. ¿Por qué? Porque a veces toman la forma de espíritus que nosotros conocemos cuando no lo son, mis